Parlando de show. Entretenimiento y edificación en un mismo lugar, en un mismo espacio, en una misma plataforma. Eso somos. Gente linda, gente buena. Gente santa. Claro, eso era para que lo completaran en los comentarios, pero Osmar lo ayudó. Les invitamos a que se suscriban, den like, activen la campanita y que se chupen los anuncios, por favor, gracias. Que eso nos ayuda bastante y que también nos sigan en esas redes sociales, en Instagram como Parlando de Show, en Facebook como Vida Católica y en Spotify como Parlando de Show, the podcast, donde subimos pues todos los episodios. Toda la madrugada te están subiendo esos episodios para que usted el otro día lo escuche clean, limpiando, barriendo de camino al trabajo, como usted desea. Pero escúchelo. Por favor, y también denle a seguir a nuestro Top Católico, donde estamos subiendo pues las mejores canciones del momento dentro de nuestra iglesia. Para que usted después no esté diciendo, no, porque aquí no hay artistas. Sí hay. Vaya y siga esa lista. Vale. ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo están? vivos. Gracias a Estamos Cristo. bien. El tema del día de hoy, pues, me llega mucho al corazón porque hace unos días... Porque tú tienes corazón. Gracias a Cristo, late todos los días, De chocolate. dándome vida. Estaba hablando en estos días con alguien que está muy alejada de la iglesia, que decidió alejarse de la iglesia. Ella me dijo que por cuestiones personales, pero una de las cuestiones que ella me explicó fue que ella estaba dentro de una comunidad donde había mucha radicalidad. Donde era o todo blanco o todo negro. Donde no había ningún tipo... todo vaca. Exactamente. Donde no había ningún tipo de flexibilidad. Donde educaban, ustedes saben, tipo como los cristianos RT, dentro de la iglesia católica. De un modo, a mi parecer, sectario. Entonces, eso me apenó mucho porque es como darme cuenta, saber que todavía dentro de nuestra iglesia existen comunidades que forman de esa manera radical, que puede hacer cierto daño a la gente que está dentro de la iglesia, pues me afecta mucho. Entonces también ella me habló sobre el antitestimonio que daban esas personas. O sea, eran totalmente radicales, eran totalmente radicales. Y entonces, pues, daba paso a lo que era la hipocresía cuando no actuaban tal y como exigían. Entonces, la pregunta que yo les tengo sobre la mesa. 1, ¿qué opinan sobre la radicalidad? 2, ¿hay cosas en las que los cristianos debemos ser radicales? Y número 3, su opinión sobre el antitestimonio que dan algunos cristianos. Wilmy, tú hablaste de último ahorita y va a comenzar ahora. ¿Ahorita cuándo? Ahorita, digo, En el ayer. tema anterior. Ayer. Entonces, como yo mismo soy que edita, voy a buscar en el video que yo hablé del primero. Para antes de este subí ese. Dale. Me llega. ¿Qué fue? Mira, la gente se sorprende con lo de cristianos católicos, radicales y RT. Aquí existen mucho rabacuco, aunque la gente no lo crea que no. Demasiado. Y mira, sí, hay temas que yo creo que sí, el cristiano debe ser radical en alguna cosa. Que eso no se pone... Bueno, el concepto yo tengo de radical, ¿verdad? No sé. Radical no es que es así y tiene que ser así, ¿verdad? Claro, o es blanco o es negro. Y si yo dije que es blanco, no puede ser ni gris ni negro. Tiene que ser absolutamente blanco. Por ejemplo, con los temas litúrgicos, yo creo que hay que ser radical. Si el jefe que sabe de esa línea me puede corregir. Claro, para evitar las payaserías en la liturgia. Exacto, hay que ser radical en los temas litúrgicos. Pero hay cosas como, qué sé yo, la vestimenta, que gente se sorprenden. Yo quiero traer aquí un predicador que si la gente lo ve, cree que es evangélico. Que si la gente lo ve, cree que es evangélico. Pero es muy Esos duro. códigos que tienen ellos dos entre ellos dos. O sea, es que tú eres carismática. Vamos a decir que me sale una venita y ¿Sabes conozco a qué es par de cachivo? gente. Ah, no. A ver. No, pero... Entonces,
Hay temas hay cristianos, católicos, que son radicales y son como estúpidos en muchas cosas. Como por ejemplo, la vestimenta, los sitios donde van, la música que oye. Y quizás, por eso tu amiga se sale, porque quizás la tenían oprimida. Que usted no puede hacer esto, no, que cuidado con hacer esto, con hacer Inclusive aquello. ella me dijo que quería ir a un retiro y que esa comunidad le dijo que no podía ir a ese retiro. Que si Ah, no, es- pero, Y es un pero retiro dentro pues del eso libro. ya tú me es- vas a disculpar. Dile a tu amiga y mándale este video. Tienes que buscar al pastor inmediato, al párroco inmediato de Sí, pues ya es esa una- comunidad y tiene que ser denunciado. Es una secta Eso es ya. una secta. Claro. O sea, Ojalá sea yo el que le esté diciendo. Eso es un sectario, partidismo y diabólico. que era lo de ellos nada más. Ah, no. Pero sí. hay grupos entre la iglesia que ni le obedecen a los sacerdotes. Es el problema. Estos son temas. Con lo del antitestimonio, Ajá. ¿qué es lo que tú dices del antitestimonio? O sea, ¿qué ustedes opinan sobre el antitestimonio? Porque hay mucha gente que se aparta de la iglesia, que pierde su fe en la iglesia por el antitestimonio de muchos cristianos. Bueno, yo creo que cuando usted entra a la iglesia, usted tiene que tener pendiente que, aunque son cristianos y todo, son humanos. Y usted no puede ir atrás de lo humano. Dentro de la iglesia eso se ve mucho. Mucho gente que cuando están predicando, cuando están en el grupo, lo que sea, son los más cristianos, pero desde que dan la vuelta, que salen por la puerta, son totalmente diferentes a lo que tú veías adentro. Si tú te llevas de esa vaina, nunca va a estar en ninguna iglesia, en ninguna comunidad, porque eso existe en todas las comunidades. No se dejen llevar de eso. Me Dele satisfizo tu Dele respuesta. usted, que usted Hala. tiene Claro, eso, yo sé que quiere bien hablar. dicho. Dele usted. Pero él quería que yo hablara de primero. Y Osmar ahora también. Pero perfecto, no hay problema. En primer lugar, yo entiendo que la vivencia del evangelio tiene que ser radical. Al estilo de Jesús. Capítulo 6 del Evangelista de San Juan. Discurso del pan de vida. Empezaron a irse muchos judíos porque decían, esta manera de hablar es muy dura. Y dice el texto del Evangelio que Jesús se volvió hacia los discípulos y le dijo, ¿se quieren marchar también ustedes? O sea, la radicalidad del Evangelio no puede ponerse en duda. Y eso, el Evangelio tiene que vivirse de manera radical al estilo de Jesús. La mujer el hombre de la mano seca en la sinagoga, y todo el mundo estaba esperándolo que él actuara. Y él se para y dice, ¿qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? Nadie respondió. Hipócritas, párate, ven. Mueve la mano. A esta hija de Abraham que estaba cautiva, ustedes no quieren que yo la cure. El evangelio no es otra cosa. Entonces la radicalidad evangélica es necesaria. La radicalidad doctrinal es necesaria. Lo que la iglesia dice tiene que hacerse. Porque la iglesia es nuestra madre. A propósito de que hace pocos días celebramos el día de Pío de Pietrelcina. Cuando el Padre Pío fueron a decirle, mire, y usted no se siente mal, le prohibieron celebrar la misa pública, inclusive por muchos años. Mire, y usted no se siente mal porque le están prohibiendo celebrar la misa pública. El Padre Pío le dijo, no. Porque Obediencia. la iglesia es mi madre. ¿Y quién mejor que mi madre para corregirme? O sea, lo que la iglesia enseña debe ser cumplido. Wilmy hablaba de la liturgia. Por no ser radicales en la vivencia litúrgica, es que tenemos tantos circos en los templos. Es que tenemos tanta gente yendo a la misa del Padre Fulano porque el Padre Fulano nos ha aburrido. Nítida. Con el antitestimonio, apoyo mucho la postura de Wilmy de decir... Gracias. Magistral. Me la comí hoy. Hoy me la comí. Esto está grabado. Esto está grabado. La gente entiende que llega a la iglesia a un museo de santos. Y entiende que el hermano no se equivoca. Eso también es muy culpa de muchos líderes cristianos, de muchos de nosotros, que vendemos al líder, al hermano, lo vendemos como una piececita de porcelana que no se le puede quitar el Entonces, esmalte. aquí es donde viene un punto. Yo estuve hablando con Wilmy eso hace mucho. Y él dijo que todos tenemos una etapa donde somos RT con todo.
porque justamente uno no quiere dar un antitestimonio. Entonces, uno a veces cae en Lo que una... uno entiende como antitestimonio. Exactamente. A veces uno cae en una radicalidad sin buscarlo. Por eso mismo, por querer cuidar el testimonio. Entonces, ¿dónde es que está mal ahí el asunto? No. Mi recomendación es que esa radicalidad para el tema del antitestimonio, esa radicalidad debe ser vivida en caridad. En español ahora. Mira, yo no puedo radicalizar las cosas sin olvidar al otro, al hermano, al cercano. Cuando eso comienza a pasar, es que voy a caer en lo radical para que todo el mundo me vea como un santo. O sea, tengo que entender que el otro es de carne como yo, y cuando entienda eso, voy a entender que yo me equivoco como el otro. Y la clave es ir enseñando al hermano que todos somos débiles. Las debilidades no se celebran, pero se apoyan. Oye, el hermano que mete la pata necesita que tú lo apoyes, que lo oriente y que lo aliente. Y es parte de ser comunidad. Por eso decía de que esa comunidad debe ser denunciada, porque es una secta dentro de la iglesia. Porque estoy segurito que son desobedientes al pastor. Seguritísimo que yo estoy que son desobedientes al pastor. El padre va por la derecha y ese grupo de ovejas va por la izquierda. Mírame que doy mi cabeza como trofeo. Pero el testimonio debe ser acompañado por la caridad. Y cuando empiezo a actuar de una forma para evitar dar un antitestimonio, al final de cuentas mi vivencia de la fe se convierte en una vivencia hipócrita. Porque yo no estoy viviendo por ser fiel, yo estoy viviendo para que mis hermanos vean al fiel. Por eso tiene que acompañar de caridad. La caridad tiene que ver con Dios. Dios es la fuente de la caridad, del amor. Exacto. Entonces, mi testimonio no es para que los hermanos lo vean. Yo tengo que actuar así porque yo tengo que serle fiel al Señor, no para que ustedes me sigan. Yo no estoy aquí para que nadie me caiga atrás. Claro, pero hay muchos líderes, o sea, como yo decía ahorita, hay muchos líderes que sí buscan ser fieles a Dios, pero que a veces, por decir no, porque ¿qué van a decir los muchachos de mí? ¿Qué van a pensar los muchachos de mí? Si me ven haciendo esto, quizá me van a tomar como mal. Eso es madurar la fe y siempre tener en cuenta que tú eres una persona muy humana. Que tú eres muy humano. Es carne. La gente antes de ser cristiana es humano. Claro que sí. Primero humano, después cristiano. Dale, Omar. Omar. Osmar, por favor. Ve, él quería hablar, pero eso fue que le dio oportunidad. Yo sabía que sí. Mire, primero, 3 puntos. La radicalidad. Padre Edward, sal de ese cuerpo. 3 ejes transversales. Radicalidad. El otro era... estabas... me perdí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta ¿En dónde? qué cosas debemos ser radicales? Y el antitestimonio. Primero, hay cosas que hay que ser radicales, como dice la liturgia, lo que es sagrado, hay que ser radical con lo que es sagrado. Vi mucho mediático los otros días con lo que es sagrado. O sea, hay que ser radical con lo que es sagrado. Hay que valorar lo santo y lo sagrado. Yo digo que hay cosas que a veces las personas mayormente dentro de la iglesia de la tercera generación son muy radicales, ya que su cultura es muy vaina. Porque puede ser que una persona mayor me vea con una vestimenta y diga, no, que esto. Y conozco personas que incluso hubo un momento que me dijo que quería como diferir de un servicio, porque una persona dentro de la iglesia le estaba llamando por su vestimenta. Entonces, yo he tenido muchos jóvenes así, que vienen llorando donde mí porque le echan un boche por X o Y cosas. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Hay que tener muy en cuenta. Ante este testimonio, digo, si te llaman para predicar y te dan un tema social, un tema moral, y tú estás estudiando el tema, y tú ves que tú no lo pones en práctica, yo creo que tú no debes aceptar el tema. Digo yo. Porque tú no te vas a parar a predicar otro, a denunciar algo que tú lo estás haciendo. Con eso, mira, con ¿Los eso, grillitos? No, tengo gripe. con eso ya hay un asunto. Digo yo. ¿Eso es doble moral? No es tanto la doble moral. Bueno, inmoralidad. Es una inmoralidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay veces que Dios se vale de eso para hacerte ver una realidad de la cual tú quizá no eres consciente. O sea, uno se siente como un hipócrita, pero también uno tiene que tener la humildad para reconocer que donde abunda el pecado, Sobreabundó la gracia. entonces tú, aunque no te estés en pecado, ¿verdad? Como decía, como dijo Yam, ningún tema hace
mucho. La acción del Espíritu Santo tú no la puedes limitar. Wow. ¿Entiendes? Tú no la puedes Yo no limitar. recuerdo eso. Yo sí me acuerdo de eso. Me gustó mucho Claro. ese tema. Entonces, Ay, ese fue el que en me esa gustó, me dejó parte, solo. en esa parte yo tengo en esa parte hay que ver también. Bueno. Ay, ese es mi punto de vista No, en cuanto a eso. Es se- cierto que uno se siente como un hipócrita, pero a veces también Dios se vale de eso para enseñarte la humildad. Pero Para tú tirarte puedes par de vaina en decir, cara. yo no estoy preparado para ese tema. Ya que tú reconociste lo que tú fallaste y poner en práctica y Exacto. reconocerlo. O sea, yo no puedo hacer eso porque yo no puedo decirle a Yanni, no camine así porque eso está mal, pero yo estoy caminando así. Pero tú sabes de la pata que yo cogeo. Entonces, Yo yo no estoy preparado para eso. Le digo al que me llamó, no puedo hacerlo. Pero ya que yo sé, hago lo necesario para reconocerlo y recapacitar. Es lo que yo digo. Que hay que tener muy en cuenta con el antitestimonio. Por eso, muchas personas se van. Y es malo, yo siempre lo he dicho. Nadie va el que va a la iglesia por una persona, no está haciendo nada. Se jode. Pero ahí caigo A otra veces vez. Dios utiliza medios misteriosos Sí. para atraer a varias personas. Así que Y lo yo conozco recono- y lo muchos, reco- muchos, Y lo varios reconozco, sacerdotes lo reconozco. que vinieron fue atrás de una muchacha y un porcentaje de los pero, hombres o sea, es que si- van. Ahora, si tú No, no, si no. tú crees que tu fe se mantiene No, o sea, si por yo, esa voy a, persona, si yo voy a la iglesia porque Yanni es un santo. Y Y, si inmediatamente Yanni- yo veo que Yanni metió la pata. Ya, para mí el cristianismo, la iglesia. eso es No radicalismo sirve. también. Eso estoy diciendo, por Eso ejemplo, que- los Pero tienen que líderes de tener la iglesia. cuidado, tienen que tener mucho cuidado, perdóname, Está bien. cariño. Tienen que tener mucho cuidado porque hay gente que lo que hace es que toma eso como una justificación para no adquirir un compromiso con la eso fe. sí, sí. Para no acercarse a Dios. Gracias. Pero lo que yo digo es, si los líderes de la cabeza, los que de cierta manera son los que nos están educando en la fe, están más descarriados que yo, ¿qué yo voy a hacer en esa parroquia? Yo prefiero irme para otra. Eso podría ser un punto. Pero, por ejemplo, cuando uno va madurando en la fe, entiende también que el líder, aunque esté el que sea el que esté más descarriado, es al que Dios todavía tiene al frente de la comunidad. Exactamente. Lo que pasó con el profeta, con el rey Saúl. O sea, hasta consultó pitonizas y todo eso, y era el que estaba al frente de la comunidad, y el Señor no le entregó el reino hasta que David Exacto. no Jefe, podía pero comerlo. yo siempre estoy en desacuerdo con esa vaina. ¿Cómo es posible que un coordinador me dé grupo a mí ahora, a las 8, y a las 10 salimos del grupo, y yo paso a las 10:30, porque voy para mi casa y paso por frente de la discoteca, y el que primero que va entrando es al coordinador? Eso es un antitestimonio, en realidad. Ahí es. Eso, entonces Eso, yo lo que me ok. he preguntado, ¿por qué ponen esa gente al frente de la cosa? Mira, a lo mejor nadie los ha denunciado, a lo mejor... A eso voy ahí. A lo mejor el que está por encima de él se está haciendo de la vista gorda porque no, No, quiere pero ofender y también, vivir también tú en- sabes en qué buena pasa. gente. También tú sabes que suele suceder. La idealización que se hacen la gente de la comunidad con el coordinador. ¿Quién te dice a ti que tú no podías a reprender en el aspecto de corregir? ¿Verdad? Para que no lo vayan a tomar por otro lado. De ir a corregir a ese coordinador. ¿Quién te dice a ti que tú no podías ir a la discoteca? Permiso, pero tú no eras el que estaba en la iglesia para que pase una vergüenza y mismo también recapacite. Usted también puede hacer eso, aunque usted no sea, aunque usted vaya el sábado, bueno, no por primera vez porque la madurez quizás no es suficiente, pero usted puede ir donde ese coordinador y echárselo en cara. También. ¿Sabe por qué no se hace eso? Porque de chiquito nos enseñaron que los mayores siempre tienen la razón. Entonces, Ese es tu Yo superior, tengo muchos ya. problemas yo por claro, entonces yo también, eso, en mi grupo. pero muchísimo. No solo en mi grupo, en todos los lados. Este es mi trabajo. En cuanto a la radicalidad, ¿es buena, es mala? Dependiendo del aspecto. Depende del ámbito. ¿En cuáles aspectos debemos ser radicales? En los aspectos doctrinales y en la vivencia evangélica. Eso es. Bien, hay que ser radicales. Y el antitestimonio. Recuerde que por quién usted está en la iglesia. Usted no está en la iglesia por el Papa, por ningún sacerdote, por ningún coordinador. Aunque Dios los haya utilizado a quien sea como instrumento para traerlo a su viña, tenga muy pendiente por quién usted está aquí. Sí, una mujer una vez fue a quejarse con un padre, eso mismo, que ella se quería ir de la iglesia. Porque había mucha gente haciendo cosas como antitestimonio, dando un antitestimonio, y el padre la puso a dar una vuelta a la iglesia con un vaso de agua en la mano. Y le dijo, no puede dejar botar ni una gotica de agua. La mujer fue con su vaso y dio la vuelta a la iglesia. Y le preguntó, ¿cuántas gotas te botaron? No, ni una, porque tú estabas atenta al vaso.
Entonces usted está aquí en la iglesia. Si usted está atenta a lo El que usted Señor. ve, no se va a dar cuenta de nada del otro, ni nada de lo que haga el otro le va a hacer ruido, ni va a hacer que usted se quiera ir. Me la comí. ¡Pau! Estoy bacano yo hoy. Jesucristo. Y también, como dijo Yamni, para cerrar la semana pasada, como hablábamos la semana pasada, porque una persona cometa una falla, pierde la santidad, pierde el favor de Dios, pierde la gracia. No. Acordamos que no. Cuidado con lo que te iba a decir ahí. Acordamos que no. Porque donde abunda el pecado, Sobreabunda la y gracia. la misericordia de Dios es eterna. Tenía que decirle que si querían la respuesta, que vaya el video. Claro, claro. Ya No, leíste pues la- ellos tienen que ir a ya indagar. leíste la respuesta ya. Pero sobre todo somos todos. ¿Saben qué? Estos son temas. Y nosotros somos Hablando de show. de show.